necesita creatividad, pasión y espíritu aventurero. ¿Habrá alguien que pueda hacerlo? Horizonte está tras la pista de una banda de jazz o de blues con una propuesta atrevida y profesional. En octubre, jazz. Expedición 01. Expedición 01. En octubre, jazz. Revisaremos el currículum de cada grupo mientras escuchamos los demos. Trae el tuyo antes del 24 de septiembre a Mayorazgo 83, Colonia Joco, primer piso. Los 4 primeros lugares protagonizarán la ya tradicional temporada En Octubre Jazz, que organiza el 107.9. En Octubre Jazz. Expedición 01. Pero aquí no termina todo. Para el gran ganador habrá... Ya te lo diremos. Sonidos inéditos. En Octubre Jazz. Expedición 01. Al final del cuadrante. Todos vivimos bajo el mismo cielo. Pero ninguno tiene el mismo horizonte. Honrad Adenau. Continuamos en Palabras al Oído. Por el cambio en la música se habrán dado cuenta que tenemos un cambio en el programa. Vamos a pasar de la poesía a hablar de literatura fantástica. Tenemos también en el estudio a un autor que nos acompaña, un autor joven, Óscar Sánchez. Te damos la bienvenida. Mucho gusto por la invitación, antes que nada, muchas gracias. Al contrario, qué bueno tenerte aquí. Él es el autor de 2 libros hasta ahora publicados, pero en realidad es un proyecto de 3. Se llama El Antiguo Mundo. La primera parte es El Viaje, que ya se publicó y se está vendiendo también en España, se distribuirá próximamente en Estados Unidos y Reino Unido. El Viaje es la segunda parte, El Viaje es la primera parte, la segunda parte es El Círculo Mágico. Estos libros han sido publicados por Editorial Morfeo y nos decía Óscar que está preparando la tercera parte. Él es licenciado en Derecho, nació en la Ciudad de México en 1977 y ha presentado, además de componer canciones, de dedicarse también a la música, ha presentado y dado conferencias en el Centro Nacional de las Artes, el TEC de Monterrey, el colegio y otros colegios de la Ciudad de México. Literatura fantástica, fíjate que hasta ahora no hemos platicado de literatura fantástica en el programa y me gustaría invitar a nuestro auditorio a que nos digan títulos, desde luego no los de Óscar Sánchez, de otras obras de literatura fantástica, quizás los clásicos de la literatura fantástica, para que puedan llevarse un ejemplar de El Círculo Mágico o del Viaje. Ambos pertenecen a El Antiguo Mundo, el título genérico de la obra de Óscar Sánchez publicada por Editorial Morfeo. Bueno, si no eres escritor, si estudiaste Derecho, si a lo mejor te dedicas, ejerces como abogado, ¿por qué escribir literatura? De repente, ¿por qué este ánimo? Porque además requiere no nada más de un ánimo, sino una especie de necedad y de voluntad de escribir una obra de literatura fantástica. ¿Te apasiona el tema? ¿Te apasiona escribir? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, todo empieza, en primera instancia me apasiona escribir. Yo desde muy chico, desde aproximadamente los 11, 12 años, que tengo memoria, yo escribía lo que es pensamientos, algo de poesía. Y bueno, la fantasía siempre me apasionó, pero no sé, encontraba en algunos libros, yo buscaba acción, aventura, que hubiera romance, que hubiera algo profundo, ¿no? Yo cuando leo un libro lo que más me gusta es que me deje algo, no nada más que lo lea, que lo abra y que ya no pase de ahí, ¿no? Sino que aprenda, que me vaya a dormir si lo leo en la noche, que me vaya con algo bueno de ese libro. Entonces, pues me di la tarea de escribir, me puse a escribir lo que realmente a mí siempre me llamó la atención. Y salió El Antiguo Mundo, nació Damon, nació Celovante, nacieron varias ciudades, la ciudad de Yakar, la ciudad de Shapsa, y infinidad de personajes. En el libro se narran aproximadamente más de 100 personajes de los cuales la gente no ha oído hablar de ellos.
son, podría decirlo, de mi creación. Son personajes. Yo me dediqué mucho también a leer. A mí uno de mis pasatiempos era leer lo que es literatura nórdica, lo que es mitología nórdica, mitología griega y también mitología mexicana. La mitología mexicana también que no mucha gente también nos han inculcado eso, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho y en el libro está gran parte de eso plasmado ahí, ¿no? O sea, se puede ver la esencia de cada ese tipo de géneros, ¿no? Por eso es que hablas de los Caballeros Águila. Los Caballeros Águila Ahora, de pronto la referencia a la Tierra Media, por supuesto, nos lleva a Tolkien, ¿no? Exacto, clásico. Bueno, de algún modo, toda esta idea de construir un mundo que no es es decir, que toda esta historia ocurra en una suerte de lugar, en una suerte de espacio y de tiempo que no es pues también refiere de pronto la obra del narrador Tolkien y poeta también, ¿no? Claro, siempre yo creo que todos los escritores, desde los más conocidos hasta los desconocidos, siempre tienen una espinilla por ahí, sus escritores, ¿no?, favoritos. Yo me baso, a mí me gusta mucho la obra del señor Tolkien, ¿no? Quien yo creo que todos los que nos gusta de fantasía podemos decir de él muchas cosas muy buenas. Está Tolkien, hay muchos otros autores, pero más que nada en mi mundo, en el antiguo mundo, lo que yo trato de reflejar es todo lo que ocurre como una posibilidad de que tal vez se ocurrió. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también sobre lo que son los mitos, como el círculo mágico, haciendo remembranza a lo que es el círculo de Stonehenge, que está en Inglaterra, que mucha gente no se sabe, que muchos decían que eran los druidas los que habían construido aquellos monolitos. También están las cabezas de Pascua, islas. Hay una isla en Centroamérica que se llama El Salar, que de hecho existe, aquí la menciono en mi libro. Todo esto implicado a fantasía, pero siempre conllevado, yo lo quiero hacer de que uno se ponga a pensar también en qué pudo haber pasado, en que si realmente pudo haber ocurrido, ¿no? En ir más allá de fantasear, sino realmente remontarnos a tal vez, ¿por qué no? Que quién sabe y cómo sabemos que no fue una realidad. Pero digamos que la estructura sigue teniendo la estructura original del mito, en el sentido de que se trata de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? La lucha entre las fuerzas oscuras y las fuerzas limpias o claras, ¿no? Y el mismo modelo se viene aquí a reflejar igualmente en el antiguo mundo, ¿no? Claro. Es decir, esta búsqueda de las mitologías quizás sea lo que ha permitido que el antiguo mundo de pronto tenga su relación con estos materiales antiguos, ¿no? Y que tenga relación con la actualidad, ¿no? Porque en sí realmente leer una novela de fantasía, muchas veces uno piensa que es un cuento. Los cuentos siempre tienen una historia y vivieron felices para siempre, no. La novela fantástica nos puede llevar a algo más, nos puede llevar a comprender lo que está pasando aquí mismo en la actualidad y entender para que ya no vuelva a repetirse, ¿no? Es como aprender de filosofías fantásticas. Entonces también tiene una actitud moralizante, una actitud de dejar un ejemplo, sí, en el sentido en que lo tendría el conde Lucanor, ¿no? Exacto, sí. Siempre es además la lucha del bien y el mal, ¿no? La lucha constante es una balanza, ¿no?, interminable, que siempre está ahí, el bien, el mal, y pues ese es el chiste, ¿no? Sobrevivir de eso. Porque no importa cuál mundo, y me llamó la atención que decías, en mi mundo, el antiguo mundo, dije, claro, es que ese es el privilegio del autor, que este mundo que propone para que otros lo compartan y lo acompañen, es tu mundo, o sea, tú lo inventas y lo propones, y eso